Sigo grabando. Em, ¿Estamos todos, che? Eh, ¿Sí? Ok. Cada vez Bien. menos, pero... Éramos 14 hoy. Sí, éramos 14 hoy. Ok, entonces, a ver, no importa si hay un error de sintaxis, ahora lo corregimos. Entonces, obviamente van a tener que empezar con un lazo igual que hicimos con la parte de serie. Y después, bueno, ¿qué hicieron? Bueno, obviamente definimos I, definimos N, Sí, definimos las sí. probabilidades de A y de B, todo eso lo hicimos. Ajá. Arrancamos con un for que va Sí. desde 1 hasta N, Perfecto. luego dentro un condicional, o sea, un if, y vamos a preguntar si se cumple una o se cumple la otra, incrementamos el contador. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si A es igual a 1, ¿sí? Eh, entonces I es igual a I más 1. Obviamente que acá A va a tener que estar con la función Claro, A ya tiene sample. el sample todo cargado. Exactamente. Entonces ahí ya lo cargamos, preguntamos si A es igual a 1, si A es igual a 1, entonces perfecto, tenemos un éxito, incrementamos y volvemos a empezar. Si no, ¿qué va a pasar? Tenemos que preguntar si B. Entonces en ese caso, obviamente, como dijeron ustedes, van a tener que poner un else, volver a hacer la misma secuencia, pero con B, ¿cierto? Acá volver a poner sample. Y bueno, voy a borrar acá para darme un poquito más de espacio, hacer otra vez if b es igual a 1, entonces estaríamos con i igual a i más 1, y cerramos, ¿cierto? El if del else, la llave del else. Bien, básicamente es esto. Si lo pensaron así, está perfecto. Lo podrían haber pensado de otra forma, pero bueno, esto tendría que andar. Les muestro cómo sería el código que anda, que es muy parecido a lo que les mostré recién. No sé si por ahí hay algún problema de sintaxis, no sé en qué parte lo habrán tenido, pero si ustedes copian este código tendría que funcionar. Y la idea es que lo puedan correr, así como les dije anteriormente, 100, 500, 1000 veces y ver cómo eso va acercándose a la probabilidad de f, que en este caso, bueno, tienen que calcularla de acuerdo a la regla de la suma. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que tengan con respecto a esto? Profe, Sí, en el caso de que B no fuese igual a 1, ahí, bueno, en el diagrama de flujo fallaría, iría arriba de vuelta con I igual a 0. O sea, vuelve a claro. asignar I a 0. No. Igual a cero lo tenés antes de entrar. Entonces, Ah, eso está fuera, ¿no es cierto? Entonces, antes de entrar, I igual a cero. Una vez que vos entras, ya ahí puede ser cero o puedes empezar a acumularse. Depende de si vos te tropezás con un éxito o con una falla. Si vos estás ante, por ejemplo, suponete que la primera vez que ejecutás esto va una falla y va a seguir valiendo cero. Si la segunda vez sigue siendo falla, y va a seguir valiendo cero, etcétera, etcétera, hasta que te cruces con el primer éxito. En el primer éxito ya iba a valer 1. Y eso volvés otra vez y va a valer 1 hasta que te cruces con otro éxito, que ahí se acumula otra vez y pasa a ser 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, igual a sí, 0. no. Sí, porque yo, bueno, en ese condicional puse un si no y así, le volví a asignar I0, porque pensé que No, volvía a claro. asignar I. Está bien, está bien. Sí, Claro, acordate que lo voy a contar. acordate que el igual a cero es la condición de inicio. Después va a variar, o sea, lo sumás, lo incrementás o no lo incrementás en función de si tenés una falla o un éxito. ¿Sí? Porque por ahí, Sí, sí, si vos tenés acumulado algunos éxitos y caes en esa condición que vos dijiste recién, lo vas a poner ahí como cero, entonces volver como te olvidarías de todos los éxitos anteriores. O sea, ahí vas a tener un problema porque después cuando dividas, va a dividir por n, que n es la cantidad total. O sea, no va a tener una buena estimación
de la probabilidad. Bueno, entonces con esto es para que ustedes vean que se puede hacer este tipo de cosas en R y de forma muy rápida, como ustedes podrán ver. Y lo que les decía recién, que esto está justificado en realidad está justificado con un montón de otras cosas que lo vamos a ver más adelante, pero este sería como el comienzo, ¿cierto? Nosotros vimos la definición clásica de Pascal de las probabilidades, que vendría a ser como la original, la que dio inicio a todo esto. Pero bueno, como lo habíamos discutido la vez pasada, esa definición está basada en lo que ellos estudiaban, que era básicamente surgió el análisis de los juegos de azar. Entonces, en los juegos de azar uno conoce de antemano cuántos resultados favorecen a un determinado número, a un determinado color, y cuántas, no solamente cuánto lo favorece, sino la totalidad de posibles resultados. Entonces, de esa forma uno conforma la definición clásica, ¿cierto? El numerador y el denominador son valores conocidos. Y eso anda bárbaro en los juegos de azar. Ahora, cuando falta alguna de las informaciones que mencioné recién, o sea, la cantidad de resultados que favorecen o la cantidad de resultados posibles, si falta alguno de ellos, o ambas, entonces tenemos un problema, no podemos aplicar la definición clásica. Entonces ahí como que le faltaría algo a la probabilidad como para poder atacar problemas donde es necesario calcular probabilidades y no tenemos esa información. Y ahí viene en auxilio lo que se conoce como definición frecuencial de probabilidad, que básicamente es lo que hicimos recién con la simulación, es decir, de alguna manera basándonos en repeticiones, nos fuimos acercando a la probabilidad que nosotros conocíamos. Pero ¿qué pasa si nosotros no conocemos? Bueno, podemos utilizar esa definición frecuencial para calcular probabilidades. Y lo que ustedes tienen en el video que les subí en el campus, que son dos partes muy, muy cortas, una está relacionada con la definición frecuencial, que es la que le voy a comentar ahora, y otra está relacionada con otra definición, que es un poco más matemática, simplemente para que ustedes conozcan de su existencia, donde hay una serie de axiomas en las cuales nosotros, a partir de las cuales podemos definir todas las operaciones que habíamos visto anteriormente, regla de la suma, regla de la multiplicación, etc., partiendo de esos axiomas. Es axiomática porque ya sería más formal esa definición y es la definición que surgió en el siglo pasado, ¿cierto? Eso es más nuevo que la definición clásica. Entonces, pero volviendo a la definición frecuencial, ustedes en el video que les subí van a encontrar un ejemplo muy parecido a lo que hicimos recién. Básicamente se tratan de esferas de colores que están en una caja y bueno, que nosotros podemos calcular la probabilidad de extraer una roja, de extraer una esfera verde, amarilla o azul, básicamente contando la cantidad de esferas que representan a cada uno de esos colores y dividiendo con la cantidad total de esferas en la caja. Es la definición clásica, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si de alguna manera nosotros no conocemos la composición de colores o no conocemos la cantidad de esferas dentro de esa caja? ¿Cómo podemos hacer para estimar la probabilidad? Que, por ejemplo, puede ser, si ustedes están en una laguna y quieren saber la cantidad de peces, del tipo de peces que tienen en esa laguna. Entonces, ¿qué proporción hay de un determinado tipo de pez, qué proporción hay de otro, etcétera, etcétera? No vamos a secar o vamos a sacar todos los peces y vamos a ver uno por uno cuál es, sino que básicamente necesitamos hacer una especie de muestreo o de iteración de la observación que realizamos, que básicamente es lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Vamos a sacar esferas y vamos a observar el color. Y en función de esa repetición que hagamos, de esas extracciones, vamos a inferir cuál es la probabilidad de tener tal esfera de tal color o cual otro color. Y acá nuevamente les repito lo que vimos hoy con la función sample. Acá en la figura que ustedes tienen ahí abajo,
está demostrado en forma gráfica lo que comentaba, es decir, uno saca una esfera, que puede, en este caso particular son 4 colores distintos, observa qué color hemos extraído, y tenemos dos posibilidades: o la dejamos aparte, que sería realizar un muestreo sin reposición, o la volvemos a colocar en la caja, que sería el muestreo con reposición. Ventajas y desventajas de cada uno. La ventaja de realizar sin reposición es que uno lo que va haciendo es, de alguna manera, sacando las esferas que ya fueron ocurriendo, y lo que va a hacer es que la población, la cantidad de elementos dentro de esa caja va a modificarse. Que en algunos casos puede ser, lo podemos necesitar a eso, y en otros casos no. Con reposición, la ventaja es que esa población nunca cambia. Y eso, de alguna manera, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una población finita, como en este caso, una cantidad de elementos en la caja finita, hacer el muestreo con reposición nos permite a nosotros hacer de cuenta de que estamos trabajando con una población infinita. ¿Por qué? Porque como nunca varía la cantidad de elementos, es lo mismo considerar la población infinita o finita, pero con reposición. En el caso de sin reposición, necesitaríamos sí o sí que esa población sea infinita si no queremos que se modifiquen las probabilidades, porque ustedes se podrán dar cuenta que si nosotros hacemos el muestreo sin reposición, o sea, si sacamos las esferas que vamos observando, la probabilidad de sacar las esferas siguientes van a ir modificando, o sea que vamos a tener probabilidades condicionales. Entonces, Profe, sí, esto de sin reposición y con reposición sí. sería como el método este que se utiliza para contar las cartas en Blackjack, no sé si conoce. Anoche, contame. Es un método que, bueno, uno cuenta las cartas, eh, separa, digamos, los grupos de cartas en 3 montones Sí, y le va asignando un número a esos 3 montones en la medida que van saliendo las cartas. ajá, Entonces, dependiendo de los montones de cartas que van saliendo, si el número que le asigna es muy alto, quiere decir que el resto de cartas que están en el mazo son más probables de salir que las que ya salieron. No sé claro. si me expliqué más o Sí, menos. sí, sí, Claro, sí, sí. es sin reposición ese caso. Claro, claro. Entonces, al ser sin reposición, eso que vos me estás diciendo, básicamente lo que estás haciendo es calcular probabilidades condicionales. Es decir, Claro, la información que vos vas teniendo de las cartas que van saliendo te permite a vos modificar el conocimiento original que vos tenías sobre la probabilidad de ocurrencia de tal o cual carta. Sí, básicamente es eso. Si, al hacer sin reposición, esa información que vos vas teniendo hace que la probabilidad de que salga una, en este caso aplicando la esfera y no al blackjack, la probabilidad de que salga un color determinado se modifique. Está perfecto, o sea, es básicamente esa la idea. Ese es el fundamento. Um, Claro, lo entonces, que hacían la gente de la película, perdón, profe, pero ya que sí, estamos, sí, sí, era, bueno, cuando la probabilidad era lo suficiente, ellos determinaban un número, ¿no? Cuando llegaban a ese número, de acuerdo al conteo, ahí apostaban fuerte. claro. Y bueno, resultó que todo eso es ilegal. Sí, sí, claro, tipo ahí significaba que el resto de cartas que están en el mazo eran del otro montón, eran muchos más del otro montón de las que habían salido. claro, Entonces ahí claro, era cuando habría que apostar. claro. Es Pasa como que, bueno, dice, eso además ¿cuál es el costo de eso? De que tenés que jugar varias veces o estar en el juego un tiempo lo suficientemente largo como para que tu estimación sea lo suficientemente buena. Es decir, tenés que hacer apuestas pequeñas, digamos, en eso se basaba, y con el conteo te permitía, con una confianza alta, saber en qué momento era recomendable hacer una apuesta fuerte. Bueno, vamos a dejar de hablar de eso, si no nos van a denunciar los videos después. Bien, entonces, pero básicamente es eso, ¿no es cierto? Ya tener y lo que vamos a utilizar nosotros acá es un muestreo con reposición, es decir, suponer que tenemos una población infinita, ¿cierto? Con ese tipo de muestreo.
Y lo que les cuento en el video es una forma de hacer esto, suponiendo que lo podemos hacer eh, eh, realmente al experimento, o podemos armar una simulación. Yo hice un código muy sencillo, muy parecido a lo que vimos recién, donde podemos replicar este experimento. Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué operación tenemos que hacer? Bueno, ir observando, como hicimos con los circuitos en serie y en paralelo, si se verifica o no el color que yo estoy buscando. En este caso, para el ejemplo, definí esferas rojas y esferas, y esferas amarillas, ¿sí? Entonces, podemos calcular la probabilidad de que salga roja y la probabilidad de que salga amarilla, y la idea es poder hacerlo en forma aplicando la definición frecuencial. Y básicamente lo que necesitamos entonces es hacer una especie de loop, de lazo, donde hacemos, por ejemplo, acá tenemos 5 observaciones del experimento, y supóngase que el resultado de la primera observación es una esfera azul. Entonces a mí me interesa la esfera roja y la esfera amarilla. Entonces fíjense que en ambos casos tenemos 0 y 0, o sea, no se verificó ni roja ni azul, ni amarilla, porque vimos azul. Después tenemos la sumatoria de las rojas, o sea, la cantidad de veces que aparecen acumuladas las rojas, y después la sumatoria de las rojas dividido en i. Fíjense que esto vendría a ser como una frecuencia absoluta acumulada, y esto vendría a ser como una frecuencia relativa acumulada, ¿sí? La diferencia que pueden ver ustedes con respecto a lo que nosotros vimos en estadística descriptiva es básicamente que NI no es constante, sino que va aumentando, y esa es la fortaleza de esto, ¿no es cierto? Al poder ir aumentando, nos da una estimación tan buena como n sea grande, ¿no es cierto?, de la probabilidad. Y lo mismo hacemos con las amarillas, vamos acumulando y después las dividimos por n sub i. Bueno, tuvimos muy mala suerte en las primeras 2 observaciones, fíjense que salió azul y verde, así que esto se mantuvo en 0. Pero bueno, acá en el video está un poquito más detallado, yo lo hice para 10 veces, y fíjense en 10 veces cómo fue variando la frecuencia. Estamos graficando esta columna, ¿no es cierto?, la frecuencia relativa de las rojas y la frecuencia relativa de las amarillas. Bueno, las amarillas tuvieron muy mala suerte, fíjense que inclusive en las primeras 10 veces no apareció ninguna amarilla. Esos son todos estos puntitos que están acá abajo, son todas colores que no son amarillos, que salieron. Entonces, acá tenemos 0. Mientras que las rojas, bueno, tuvieron un poquito mejor de suerte, las primeras 2 no, pero después empezaron a aparecer, y entonces eso hizo que se modifique esa frecuencia relativa. ¿Qué pasa si aumentamos a 20? A 20, fíjense que ya la roja, acá por ejemplo, ya se está acercando, el cociente ese frecuencial se está acercando al valor de la probabilidad. Las amarillas siguen con mala suerte. Acá recién, en la realización 15, apareció la primera amarilla, entonces eso nos permitió modificar la frecuencia relativa. Si hacemos 100, esta diferencia es aún menor en las rojas, y ya las amarillas tuvieron un poquito más de suerte. Acá estuvo bastante cerca, pero después parece que no aparecieron más amarillas por un largo tiempo, así que se fue alejando. Y para 1000, bueno, acá esta distancia es bastante pequeña, y esta es igual, ¿no es cierto? Entonces, y si lo hubiésemos hecho más, creo, no sé si lo tengo o no, si lo hubiésemos hecho más veces, esto ya no podríamos discernir la diferencia entre el valor teórico y el valor empírico o obtenido con la definición frecuencial. Entonces, básicamente es algo muy parecido a lo que hicimos con la simulación anterior, ¿no es cierto? Y esta es la otra definición que es necesario tener en cuenta para probabilidades, que es lo que se conoce como definición frecuencial. ¿Por qué frecuencial? Básicamente porque es una relación frecuencial entre los valores que se observan de nuestra variable de interés y dividido la cantidad total de realizaciones o observaciones del experimento. Obviamente esto tiende al valor de la probabilidad a medida que esto se cumple, o sea, que a medida que la cantidad de observaciones es muy grande. Presten atención acá, si ustedes se acuerdan de análisis matemático, cuando hacían este cociente, este tipo de cociente,
con el límite de un valor tendiendo a infinito, esto tendría a 0, ¿no es cierto? Ahora la pregunta sería, ¿por qué en este caso no tiende a 0, sino que tiende a un valor de probabilidad de A, que en realidad, bueno, puede ser 0 por lo que vimos, pero está en el entorno de 0 y 1. ¿Por qué creen que esto no siempre va a ser 0? Que sería diferente a lo que ustedes conocen del límite, según lo que vieron en el análisis matemático. Lo que les digo es lo siguiente: si ustedes tienen así, con x tendiendo a infinito, y tenían, no sé, cualquier cosa acá, 2 sobre x, eso tendría a 0, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué pasa con que esto no tiende a 0? O sea, no sería un... Claro, no sería... hay que ver si el f sub i de s no es una constante, porque si es una constante tiende a 0 ese límite. Perfecto, exactamente eso. No es una constante. Es una variable que crece a medida que ni tiende a infinito, pero no crece con la misma velocidad. O sea, no necesariamente crece con la misma velocidad, si no estaríamos del otro lado, ¿no es cierto? Crece, pero no en la misma tasa. Entonces eso hace que la probabilidad no sea 0, ¿sí? Perfecto. Esa es la respuesta. Bueno, y esto en realidad tiene una justificación que viene dada por esta ley, que la vamos a ver más adelante. Simplemente les dejo acá como para que después, cuando lo veamos, les diga, bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de tal cosa? Hay una ley que se llama ley de los grandes números, que básicamente lo que hace es poner una cota a las probabilidades y se expresa de esta manera. Ya vamos a llegar a esto más adelante, pero bueno, les dejo acá para que quede. Bueno, para terminar, el otro video, la segunda parte del video que les dejé, discute un poco lo que es la definición axiomática, que por eso les decía, básicamente lo que está planteada en la definición axiomática son axiomas del cálculo de probabilidad. Y estos axiomas fueron postulados por Kolmogorov en la década del siglo pasado, les decía, en la década del 30. Y ya tiene toda una base matemática que hay muchas veces que surge conocimiento y después, para poder seguir avanzando sobre ese conjunto de conocimiento, es necesario darle un cierto orden. Entonces ahí es donde entran los matemáticos y empiezan a poner como pequeñas cositas como para después ir construyendo cosas más grandes en función de esa base. Y esos son los axiomas, básicamente. Y vamos a ver que en el video que les dejé, simplemente partiendo de estos 3 axiomas, que son muy sencillos, o sea, fíjense, la probabilidad de un evento es positiva. Kolmogorov trata la probabilidad como una función. Entonces, dice, si yo le aplico esta función a un evento cualquiera, eso va a ser siempre mayor o igual que 0. La probabilidad de un espacio muestral es igual a 1, y si yo tengo 2 eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Eso es todo lo que estipula Kolmogorov en sus axiomas. Sin embargo, basándose en esos 3 simples axiomas, después es posible concluir todo esto. Y esto está demostrado en la segunda parte del video que les dejé. Es muy fácil demostrarlo. Estudianlo tranquilos. Todo lo que necesitan es estos 3 axiomas y nada más. Después todas estas reglas salen de acá. Bien, eso es todo con respecto a los temas que vamos a hablar en esta clase. Escucho si tienen alguna consulta que quieran hacer sobre estos temas o temas anteriores. La clase que viene ya vamos a empezar con distribuciones de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir un poco más avanzando sobre las funciones que están asociadas con probabilidad, que pueden ser funciones de variables discretas o variables continuas. Entonces, esto se va a ir complicando un poquito, así que es importante que ustedes traten de mantenerlo medianamente al día, vayan viendo los videos que les fui dejando para ir sacándose todas las dudas que
que tengan y no llegar al parcial con muchas dudas o que necesiten estudiar demasiado para el segundo parcial. Entonces, vayan tratando de ir manteniéndose al día con respecto a estos temas, porque fíjense que son muy sencillos, no requieren demasiado álgebra, demasiado contenido, pero si uno lo vas dejando de lado, después los conceptos se van armando uno arriba del otro. Los conceptos más arriba van a depender de muchas cosas que fuimos diciendo y eso después se le puede llegar a complicar porque no van a tener el tiempo suficiente como para asimilarlo. Entonces, tengan cuidado con eso nomás y siempre pueden consultar por Slack o por el campus todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, los escucho. ¿Quieren ver algo nuevo de esto? ¿Hay alguna otra cosita que haya quedado de temas anteriores? Profe, a mí me gustaría saber, vio que en la actividad 6 usted pide que grafiquemos la expresión obtenida cuando hacemos la expresión de la probabilidad del gráfico que usted nos da, ¿no? Sí. ¿Cómo, o sea, cuando se refiere a graficar la expresión, o sea, ¿cómo sería? ¿Cómo quiere que grafiquemos la expresión? Tipo, así como usted lo hizo con un diagrama de flujo. ¿Ese estilo sería? A ver, para que levanto la actividad. Está acá. ¿No termina siendo una función de n la expresión? Pregunto. No. A mí me quedó, o sea, probabilidades, muchas sumas de probabilidades. Sí, sí. A ver, les comparto la actividad y hablamos sobre eso. Por favor. Sí, ¿cómo no? Entonces ustedes tienen algo así. Y la idea es que ustedes, enumeren como más les parezca, cada uno enumerará como más le conviene, como más le gusta, que es suponer es sub 1 esto, este es sub 2, es sub 3, sub 4, 5, o 5 de esta y la otra 6, no importa, 7 y 8. ¿Sí? Entonces tienen 8 eventos, entonces en función de cada una de estas subsistemas O2 o 3, ustedes pueden calcular la expresión. Esto le va a quedar, en cada caso, le va a quedar una función de las probabilidades de las E sub i. ¿Sí? Eso lo que en ambos casos le va a quedar algo así. Una expresión que va a tener sumas y productos de probabilidades. Bueno, básicamente el punto C es lo mismo. Sí, es juntar nomás los tres. Exactamente, teniendo en cuenta que, bueno, cuál es el vínculo que hay entre U1, O2 y E3, y O3. Y en la parte C, obviamente para graficar, lo que van a tener que hacer, eso a lo mejor faltó aclarar, porque si no va a ser muy difícil, hagan P sub i igual a P. O sea, y esto hagan constante, decía, en función de todo lo anterior, supongan, hagan de cuenta de que los P sub i son todos iguales, y les va a quedar una expresión que va a ser solamente función de P. O sea, acá la función va a ser una función de P. La probabilidad de correcto funcionamiento de todo va a ser función de P. Entonces la idea es poder, en función de esa expresión que ustedes tienen, hacerse una gráfica así. Poner P acá y acá poner PDF, la probabilidad de F. Entonces, ¿qué pasa si la probabilidad de correcto funcionamiento es 0? Bueno, si es 0, si está bien tu expresión, la probabilidad de F va a ser 0. ¿Qué pasa si la probabilidad de cada uno de esos dispositivos es de 0,1? Bueno, reemplazás ese valor de 0,1 en tu expresión, en esta expresión, y vas a tener un punto, ¿cierto? Y hacer lo mismo para varios puntos. Esto en realidad lo podrías hacer, o sea, lo puedes hacer en Excel, lo puedes hacer en R, en lo que vos quieras. Lo puedes dar lo más discreto posible porque es una función continua, así que esto, si haces pasos de, qué sé yo, de 0,05 en P, te va a quedar algo así, donde acá este último valor, obviamente, si está bien tu expresión, para P igual a 1, la probabilidad de correcto funcionamiento va a ser 1, ¿sí? Entonces te va a quedar algo así en tu gráfica.
Sería también una manera de comprobar si está bien la expresión, tipo que no se pase, o sea, Sí, claro, 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 claro. Sería una forma también de verificar que es coherente, por lo menos. claro. Tiene que, en 0 tiene que ser 0 y en 1 tiene que ser 1. Y bueno, después Perfecto. fíjate que no haya nada raro en el medio, pero básicamente te va a quedar algo así. No es Ok. una línea recta, sino que es algo que va creciendo así y después se hace como asintótico a 1, pero llega a 1, ¿no es cierto? Y acá se va haciendo asintótico a 0, pero llega a 0, toca 0, la toca 1. Ok. Bien, no sé si alguien tiene No, otra esa consulta. era, Ajá, esa era mi duda. ok, Gracias. ok. Pueden aplicar las técnicas que ustedes quieran. Si quieren hacer una simulación con lo que vimos, háganlo para practicar, pero con que esté solamente limitado a responder lo que está en la actividad ya es suficiente. Después todo lo que quieran agregar está buenísimo y lo podemos ver después. Bien, no hay otra duda con respecto a esto. El punto 2 también está claro. ¿Necesitan aclarar algo? Bueno, estamos entonces. Cualquier cosa le preguntamos por Slack, profe. Sí, 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 como siempre.